3 semanas atrás. Estaba yo en el vestíbulo de mármol del restaurante más caro de Madrid. Con una caja de postres que había horneado con mis propias manos. Para el baby shower de mi hermana. La hostess miró 2 veces la lista. Luego levantó la vista y me dijo con esa sonrisa de plástico. Lo siento, no hay ninguna silla con su nombre. Mi hermana, con la copa de cava en la mano, sonrió. Y dijo. Voz más lenta con dolor contenido. ¿Por qué no pruebas ese bar sucio de enfrente? He oído que es más de tu estilo. Mi madre levantó su copa y añadió como si diera una bendición. Te sienta perfectamente. Yo sonreí. Dije. De acuerdo. Y salí. 40 segundos después. Lo que mi madre y mi hermana vieron a través de la cristalera de ese bar sucio. Les drenó el color de la cara. Pero sus caras no son la historia. La historia es lo que tuve que elegir 3 semanas después. En una noche de lluvia. La noche más importante de mi vida profesional. Con todo mi futuro sentado en una mesa. Y mi familia rompiéndose en otra. Bienvenidos a Historias Calmadas. Si alguna vez has sido la hija a la que tu familia nunca vio. Esta historia es para ti. Mi nombre es Elena Valdés. Tengo 36 años. Y durante casi 2 décadas mi familia creyó que yo era solo una camarera. El kettle negro no se llama así. Se llama la Caldera Negra. Está en una calle estrecha del barrio de Lavapiés, en un edificio de ladrillo de más de 100 años. La puerta de madera está pintada de un verde que se desvaneció hace décadas. Yo me negué a repintarla. La mayoría de las mañanas bajo a las 4:30. Vivo en el piso de arriba de la cocina. Mi trayecto son 14 escalones. A las 5 la masa de las empanadas ya está fermentando. El caldo de los huesos de la noche anterior se cuela. Y el local huele a algo por lo que vale la pena despertarse. Mi equipo llega sobre las 6. Dani y mi sous chef, 33 años, mejor de lo que yo era a su edad. Samu, el manager, 41, que habla como si cada frase le costara dinero. 14 personas en total. Y todas me llaman chef. Pero mi familia. Mi madre y mi hermana. Creyeron durante años que yo solo servía copas. Mi madre, Carme Valdés, 61 años, viuda 2 veces, mantiene una casa en Pozuelo que parece sacada de un catálogo de muebles. Las cenas de domingo tienen horario, orden de asientos y guión. Yo hacía ese trayecto de 25 minutos quizás 5 veces al año. 4 más de las que quería, y 40 menos de las que ella exigía. Mi hermana pequeña, Marina, 29 años, siempre se sentaba a la derecha de mamá. Su marido, Lucas, a su lado con un reloj que costaba más que mi cámara de frío, hablando de negocios que estaban a punto de cerrarse. Cuando mamá presentaba a Marina, usaba frases completas y luz. Cuando me presentaba a mí, la voz se le caía a nota al pie. Y esta es Elena, está en la hostelería. Todavía está encontrando su sitio. Yo tenía 36 años. Mi sitio estaba más que encontrado. La regla no escrita, pero aplicada como código de incendios, era que no se hablaba de mi trabajo en la mesa. Nadie quiere oír hablar de trapos de barra en la cena, cariño. Así que pasaba las judías verdes y callaba. ¿Cómo se aprende a callar cuando lo has hecho durante 20 años? Ese domingo de marzo, Marina no paraba de tocarse la barriga y de mirarse con Lucas como 2 niños que guardan un secreto en un bote. Salió el postre, algo comprado en una pastelería de lujo, y Marina se levantó, radiante, y dijo que tenía una gran noticia. Las manos de mamá ya se dirigían al pecho, listas para la alegría. Yo me quedé con el café entre las manos y pensé, claro como una campana en medio del servicio. Sea lo que sea, me va a costar algo. Solo no sabía todavía cuánto, ni lo público que sería. La cocina me viene de mi padre. Y no se puede contar esta historia sin él. Frank Valdés, sí se llamaba Frank, aunque todos le decían Paco, trabajó toda su vida en un diner de carretera cerca de Guadalajara. Turnos dobles más semanas de las que no. Antebrazos marcados con cicatrices de quemaduras que él llamaba mis diplomas.
Los domingos eran suyos. Se ponía delante de nuestra cocina pequeña con una sartén de hierro fundido que tenía las iniciales FA rayadas en el mango con su propia navaja. Y hacía empanadas. Masa hojaldrada, el relleno que permitiera el presupuesto de la semana, cerradas con el tenedor y fritas en esa sartén negra hasta que la cocina olía a iglesia. Los vecinos llegaban sin avisar. Niños del bloque. Un camionero amigo suyo que nunca llegaba antes del mediodía ni se iba antes del anochecer. Papá alimentaba a todos. Y cuando mamá se preocupaba en voz alta por el dinero de la compra, él me guiñaba un ojo y decía siempre la misma frase. Nadie se va de mi mesa con hambre. Yo tenía 17 años cuando su corazón se paró un martes. Allí mismo sobre las esterillas de goma del diner. 49 años. Todavía con el delantal puesto. Y aquí viene la parte que nunca he dicho en voz alta a nadie, excepto a vosotros. Al mes del funeral, mi madre limpió la casa de él. Los delantales, las latas de especias, sus cuchillos, sus libros de cocina con los lomos manchados de grasa, todo metido en bolsas y tirado como si fuera prueba de un crimen. Llegué del instituto y encontré la sartén de hierro fundido, su sartén, encima del contenedor de la basura en la acera. Y a mi madre dentro limpiando los mostradores como si por fin hubiera curado la cocina de algo. Ella no lo llamó duelo. Lo llamó seguir adelante. Me quedé en la acera un rato largo. Luego hice la primera desobediencia verdadera de mi vida. Y hasta hoy no me he arrepentido ni un segundo. Saqué la sartén de la basura, la envolví en mi sudadera y la escondí debajo de la cama como si fuera contrabando. 6 meses después, cuando mamá me dijo que me había apuntado a un ciclo de empresariales porque ninguna hija mía va a sudar en una cocina, yo asentí. Terminé el instituto. Y en silencio cogí todo el dinero que había ahorrado de 2 años de turnos después de clase, y me compré un billete de ida a Barcelona. Tenía 18 años. Empecé de lavaplatos en un restaurante donde el chef tiraba sartenes y el alquiler se comía 2/3 de mi sueldo. La sartén vino conmigo. Estaba sobre una caja de leche en un estudio con radiadores que golpeaban toda la noche. Algunas semanas era lo único en esa habitación que valía algo. 11 años en Barcelona. Subí estación por estación, quemadura por quemadura, guarda, mon, freidora, salteado, sous. Llamaba a mamá en las fiestas. Ella preguntaba si todavía estaba con lo de los restaurantes, con el tono que se usa para una enfermedad que no termina de irse. Y yo aprendí a contestar con niebla. En las cocinas me llamaban Chef Val. Sin apellido en las cartas que dirigía. Sin cara en las reseñas. Cuando una revista de comida quería una foto, mandaba una de mis manos y un plato emplatado. La gente asumía que era privada. La verdad era más simple y más triste. Había aprendido a los 17 años, en una acera de Pozuelo, exactamente qué pasa con las cosas que amas cuando tu familia les echa un buen vistazo. Así que dejé de enseñarles nada. Esconderse funcionó. Funcionó 18 años por 3 ciudades y un sueño imposible. Funcionó hasta el día en que dejó de funcionar. Y ese día llegó con caligrafía de alquiler en el sobre. Volví a Madrid a los 29 porque aquí está enterrado mi padre, y porque un hombre llamado Gus Kaminsky buscaba a alguien que llevara la cocina de su viejo bar en Lavapiés. Gus tiene ahora 74 años. Origen polaco, manos como raíces de árbol. 2 años después de contratarme, me sentó en una mesa del rincón y me dijo: «Las rodillas ya no dan, niña. Cómprame el negocio. Págame lo justo». Yo tenía 31. Firmé un préstamo de pequeña empresa que me daba terror, y la caldera negra pasó a ser mía. El negocio, el nombre, las recetas. Gus se quedó con el edificio y siguió siendo mi casero. Nos convenía a los dos. Y durante 12 años, primero en Barcelona y luego aquí, había alimentado una cuenta de ahorro separada con un solo propósito. Comprar las paredes. Ser dueña del ladrillo. Que nadie volviera a decidir en qué mesa me tocaba sentarme. Entonces apareció Crestline Hospitality. Ya conocéis su trabajo aunque no sepáis el nombre. Compran manzanas enteras, las dejan brillantes y las alquilan a precios que la gente de siempre no puede pagar.
Habían comprado casi toda la calle. Su buque insignia se instaló justo enfrente de mí, un palacio de cristal y mármol llamado Meridiano, con ballet y lista de espera de 3 meses. A finales de marzo, Gus me llamó a su despacho desordenado y deslizó un papel por la mesa. Crestline quiere mi edificio. Les dije que mi chef tiene derecho de tanteo. Ese era nuestro trato. Y yo cumplo los tratos. Pero estoy viejo, Elena. Mi hijo me quiere en Valencia para el verano. Tiene 6 semanas para cerrar la financiación. Miré 12 años de sacrificio sentados en una cuenta, cerca, pero no cómodos, y dije que estaría lista. 2 días después, Gus volvió a llamar. Crestline había subido la oferta un 20%. Ahora dejadme hablaros del certificado que cuelga junto al fregadero. Hace un año, un jueves cualquiera, me sonó el móvil con un número desconocido. Una voz educada me dijo que la Caldera Negra, mi bar de 100 años con la puerta verde desteñida, había ganado una estrella de la guía. La guía. Si no estáis en este oficio, no puedo explicaros del todo lo que significa, excepto decir que cocineros adultos que no se inmutan ante quemaduras de freidora se quedaron aquella noche en mi cocina llorando dentro de los delantales. Un bar. Nuestro bar. Dani se sentó en un cubo volcado y no paraba de decir chef, chef. Samu invitó a una ronda a toda la sala y ni siquiera se quejó del coste. Y yo conduje hasta Pozuelo. No estoy segura de haberlo admitido nunca ante nadie. Me senté en el coche delante de la casa de mi madre con el motor en marcha, ensayando como una niña con el boletín de notas. Mamá, soy dueña del bar. Lo soy desde hace años. Y esta noche ha ganado una estrella. Lo practiqué en el retrovisor. Luego, a través de la ventana, la vi al teléfono riendo, y su voz llegó hasta mí. Oh, Elena, no. Sigue en ese bar. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que encuentra su nivel y se acomoda. Me quedé un minuto más. Luego puse marcha atrás, conduje 25 minutos a casa, entré en mi cocina y colgué el certificado junto al fregadero, donde solo los que lo habían sudado pudieran verlo, y los que se burlarían de él nunca. Me dije que eso era fortaleza. Pasó un año entero antes de entender lo que realmente era. Miedo que se pone más derecho cuando gana premios. El sobre llegó en abril. Caligrafía alquilada. Marina y Lucas esperaban una niña. El baby shower se celebraría un domingo, en Meridiano. Me quedé en el pase de mi cocina leyendo esa línea 3 veces. Meridiano. Justo enfrente de mi puerta. Lo suficientemente cerca como para ver a sus bolas desde mis taburetes. De todos los restaurantes de Madrid, mi familia había elegido el que compartía paso de cebra con el secreto que yo guardaba desde hacía años. Quiero ser honesta con vosotros porque esto importa. Vi el problema al instante. Me quedé allí y lo pensé como se hace una revisión de línea. Si alguien en esa fiesta me reconocía, todo saldría a la luz en la peor habitación posible. Consideré declinar. Redacté el mensaje. Luego pasaron 2 cosas. Primera, mamá llamó y después de 90 segundos de logística, dijo con voz de almíbar. Harás los postres, ¿verdad? Como regalo. 120 pastelecitos. Nada sofisticado. Tú te defiendes con el horno, y los que ha cotizado Meridiano son un atraco. No una invitada con un regalo. La ayuda con una factura que ella nunca pensaba ver. Segunda, esa misma noche encontré la foto de la ecografía que Marina había mandado al grupo familiar. Una manchita de niña. Mi sobrina. Había hecho una promesa en el funeral de mi padre. Nunca sería yo la que se levantara primero de la mesa familiar. Sea lo que sea mi madre, esa bebé no lo era. Así que dije que sí. Sí a asistir. Sí a 120 pasteles gratis para una fiesta justo enfrente de mi propia cocina. Samu oyó el plan y me miró como se mira a alguien que glasea un pastel en medio de un fuego de grasa. Chef, esto acaba mal. No se equivocaba. Durante las 2 semanas siguientes tuve un asiento de primera fila a mi propia exclusión. Desde mis taburetes se veía al personal de Meridiano descargando centros de flores del tamaño de carritos de golf.
Una mañana, 2 hombres en escaleras colgaron una pancarta a lo ancho de su cristalera. Marina y BBV en letras doradas de 2 metros. Dani la miró mientras tomaba café y dijo: «¿Alguien se está gastando pasta de verdad?». Yo contesté: «Alguien se está gastando, desde luego». Y lo dejé ahí porque todavía no tenía pruebas. Solo el olfato de cocinera para cuando algo empieza a ponerse malo. El grupo familiar se convirtió en un centro de mando de boda. Esquema de color, blues y crema. 3 enlaces de lista de regalo. Y una tarde un mensaje de mamá solo para mí. Vístete simple el domingo. Nada que huela, por favor. La comida frita se pega a la ropa, cariño. Siempre se te olvida. Lo leí 2 veces, de pie en una cocina que había ganado una estrella, con la chaqueta de chef con mi nombre bordado. Escribí una respuesta. La borré. Viejo hábito, bien alimentado. Samu preguntó si quería cerrar el bar ese domingo por la mañana, llevar al equipo a un partido, estar en cualquier otro sitio. Le dije que no. Abrimos a las 11 como todos los domingos. Este sitio no cierra por mi familia. Nunca lo ha hecho. Lo que no dije es que una esquina cerca de mí quería las luces encendidas enfrente. Quería la puerta abierta y los hornos calientes en el único edificio de esa calle donde mi nombre significaba algo. El sábado por la noche me quedé tarde horneando los 120 pasteles. Los metí en cajas blancas y los apilé junto a la puerta. Luego alcancé la sartén, porque había una cosa más que quería hacer. Antes de llegar a esa sartén, necesitáis ver una cosa más porque importa después. Una semana antes del shower, Marina organizó un brunch de lista de regalo en su piso de Salamanca. Todo cristal, muebles alquilados y una vista que le encantaba enseñar. La lista en sí parecía una nota de rescate. Un cochecito que costaba más que mi primer coche. Una cuna importada de Dinamarca. Todo monogramado. Todo con ribetes dorados. Lucas trabajaba la sala con un polo con un logo minúsculo que se supone que yo debería reconocer, rellenando copas y diciendo, «Estamos bendecidos», tantas veces que empezó a sonar a tics nervioso. 2 veces se le iluminó el móvil y salió al balcón. La segunda vez, desde la isla de la cocina, pude verle la espalda a través del cristal. Uno aprende a leer los hombros de un hombre cuando lleva una década gestionando equipos. Aquellos no eran hombros bendecidos. Cuando volvió otra vez de dientes, anunció que acababan de firmar el leasing del coche nuevo, el grande para la sillita. Más tarde, bajando cajas de regalos al trastero, viajé en el asiento trasero de ese coche. En la primera frenada fuerte se deslizó una carpeta de debajo del asiento del conductor. Contrato de leasing a 36 meses. Una cuota mensual con la que se alquila un piso decente. Y un post-it amarillo chillón en la primera página que decía, aviso final. Llámenos. Lo volví a meter debajo del asiento y no dije nada. No era mi matrimonio ni mi asunto. Pero lo archivé como se archiva el olor a gas. ¿De dónde salía exactamente el dinero para pancartas doradas de 2 metros y cunas importadas? Me dije que alguien en esa familia debería estar guardando los recibos. Resultó ser yo. El jueves antes del shower conduje los 25 minutos hasta Pozuelo para dejar muestras de los pasteles, porque mi madre simplemente no podía aprobarlos sin verlos. Estaba su club de lectura. 6 mujeres dispuestas en el solarium como un tribunal con té helado. Mamá dio un bocado a una tarta de limón por la que los clientes pagan dinero de verdad, la dejó y dijo: «Dulce. Muy casera. Nos apañaremos». Luego se volvió hacia sus amigas y me presentó. «Esta es mi mayor, Elena. Ayuda en un bar del centro, pero siempre se le ha dado bien lo de las manos. Ayuda. 20 años de mi vida plegados tan pequeños como una servilleta de cóctel». Una de las mujeres, anillo grande y voz más grande, levantó la taza de café hacia mí y chasqueó los dedos 2 veces. Chas. Chas. ¿Cómo se llama a un perro? Ya que estás de pie, cariño. Me quedé allí con una bandeja de mi propia comida en casa de mi madre, y miré a mamá. Esperando, supongo, algo antiguo y sencillo. Sus ojos se encontraron con los míos.
Y aquí viene lo extraño, lo que no entendí hasta mucho después. Durante medio segundo, la cara de mi madre se puso blanca. No rosa de vergüenza. Blanca. Como si la sangre hubiera tenido otro sitio donde ir. Luego el momento pasó. Rió su risa de solarium y dijo. A ella no le importa. Elena, ¿le rellenas el café a Bárbara? Rellené el café de Bárbara. Dije mis adioses. Halagué las hortensias. Y conduje a casa con las manos firmes en el volante a las 10:02. Si alguna vez habéis hecho una versión de ese trayecto, el de la radio puesta y no oír ni una palabra, entonces ya sabéis lo que llevaba en el maletero. Una decisión todavía caliente que no había terminado de cocerse. Esa misma noche, de vuelta en el bar, Dani sobrecoció un costillar de cordero para una mesa de 4 de clientes habituales y quería emplatarlo igual porque los tiempos de comanda se acumulaban. Lo retiré. En silencio. Sin teatro. Y volví a ponerlo yo misma al fuego. Estaba frustrada, disculpándose, haciendo las cuentas de la pérdida en voz alta. Le dije lo mismo que me decía mi padre, la frase sobre la que he construido toda una vida. Nadie se va de mi mesa con hambre. No servimos casi. Y me quedé a su lado y lo cocinamos bien juntas mientras Samu invitaba a la mesa y los hacía reír del asunto. Esa es toda la religión ahí mismo. Necesito que veáis lo que es la caldera negra un martes por la noche, porque mi familia nunca lo vio. Enfermeras del turno de noche del hospital de 2 manzanas más allá, todavía con el pijama, compartiendo el pastel de pastor. Un electricista llamado Rey que ocupa el taburete de la esquina desde la época de Gus. 2 profesoras jubiladas que vienen todas las semanas y discuten de libros. Gente con manos como las de mi padre. Meridiano enfrente tenía un portero decidiendo quién tenía el aspecto adecuado. Mi puerta estaba abierta con un ladrillo. Sobre las 10, un hombre en la barra se presentó. Periodista gastronómico respetado. Escribía para una de las revistas grandes de la ciudad. Deslizó su tarjeta y dijo la frase de siempre. El bar que ganó una estrella y nadie consigue una entrevista. Quiero la historia real. Nombre, cara, historial, todo. Perfil completo. Mi nombre. Mi nombre verdadero en letra de imprenta. Mi cara en una página que el club de lectura de mi madre podría llegar a ver. Miré esa tarjeta sobre mi barra como una cerilla encendida sobre paja seca. Le dije lo que les había dicho a todos durante años. Y luego me pasé media noche preguntándome por qué la palabra no empezaba a saberme distinta. A la mañana siguiente Gus bajó mis escaleras más despacio de lo habitual y se sentó al final de la barra con su café. Supe antes de que abriera la boca. Crestlini había subido la oferta por segunda vez. Y peor aún, se habían vuelto listos. Ya no solo querían el edificio. Querían el bar también. Mantened el concepto. Franquiciad el Encanto, había dicho su hombre, como si el Encanto fuera un jarabe que se pide por bidones. Gus removió el café un rato. Mi hijo llama todas las noches, Elena. Valencia al golf, lo hace con buena intención. Luego levantó la vista de debajo de esas cejas pesadas. No quiero su dinero. Quiero mantener mi trato. Pero mi abogado dice que si tu financiación no está firmada en 3 semanas, ya no tengo motivo legal para seguir diciéndoles que no. 3 semanas. Mis 12 años de ahorro cubrían la mayor parte. El comité de préstamos del banco tendría que cubrir el resto. Y los bancos no prestan por olores ni por buenas reseñas. Mi gestora de préstamos, una mujer honesta que había sido directa desde el primer día, me lo puso claro. Tus números son buenos, Elena. Lo que el comité quiere es confianza en los ingresos futuros. Cobertura mediática. Visibilidad. Algo que diga que esto no es solo un buen año. Visibilidad. Otra vez esa palabra. Plantada en mi puerta como un cobrador de deudas. Gus me dio una palmada en la mano con la suya enorme y me dijo algo que escribí aquella noche para no perderlo. ¿Sabes lo que tenían en común tu padre y el mío? Nadie les hizo nunca una foto. No por eso el trabajo era más pequeño. Luego subió cojeando.
Y antes de que terminara de limpiar la barra, me sonó el móvil con un número de Madrid que no conocía. Casi lo dejo sonar. Con todo lo que pasaba, quizás debería haberlo hecho. Era una productora de televisión. Hablaba rápido y alegre, como hablan las personas acostumbradas a que les digan que sí. Un programa nacional de cocina, un nombre conocido en todas las casas, estaba montando un episodio sobre joyas ocultas del Nuevo Sur. Y querían la caldera negra como pieza central. El bar que ganó una estrella, dijo ella, y yo moví los labios con la frase. Filmarían un servicio completo de una noche. Se emitiría en otoño. Y entonces nombró la fecha que tenían cerrada para el rodaje, y tuve que sentarme sobre un barril. El sábado de dentro de 3 semanas. El aniversario de 1 año de la estrella. La noche en la que ya habíamos planeado sacar la empanada de papá como especial. La misma semana del plazo de Gus. Mi gestora casi se sale del teléfono cuando se lo conté. Elena, esa emisión es la confianza del comité de préstamos envuelta en papel de regalo. Firma la autorización. Y había un último detalle, del tipo que mueve este oficio. Se había corrido la voz por las cocinas de Madrid toda la primavera. Cocinero a cocinero, cómo se mueve el tiempo. La guía estaba reinspeccionando la región. Siempre anónimo. Nunca sabes la noche ni la cara. Pero 2 chefs en los que confío juraban que las visitas habían empezado. Lo que significaba que cualquier mesa, cualquier sábado, podía ser la que decidiera si mi estrella vivía o moría en la edición del año siguiente. Me quedé aquella noche en mi despacho con el formulario de autorización a un lado de la mesa y la foto de mi padre al otro, y entendí la aritmética a la perfección. El edificio necesitaba el préstamo. El préstamo quería la emisión. La emisión significaba mi nombre y mi cara. Transmitidos a todo el mundo, incluida mi madre. Sin más niebla donde esconderme. Firmé. La mano me tembló exactamente una vez en la segunda, S de Valdés, y recuerdo haberme enfadado con ella. 3 días después llegó la fecha del sobre de caligrafía. Domingo del Sower. Lo que nos trae de vuelta al sábado por la noche. Los pasteles en cajas junto a la puerta, y yo alcanzando la sartén. Era cerca de medianoche. La cocina estaba vacía, como más me gusta. Una sola luz sobre el pase y el lavavajillas haciendo tic al enfriarse. Bajé la sartén de hierro fundido de mi padre. Las iniciales FA en el mango gastadas por 2 vidas de pulgares. E hice una sola empanada. No 120. Una. Relleno de melocotón, porque Madrid, porque él. Cerrada con el tenedor. Frita en esa sartén negra. Enfriada en una rejilla mientras yo me sentaba en el cubo volcado de Dani, y la miraba como si pudiera hablar. Esto es lo que decidí en el trayecto de vuelta desde Pozuelo, en algún punto entre el chasquido de dedos y mi entrada. No podía entregar a mi familia la verdad sobre mi vida. Había intentado imaginarlo de 100 maneras y todas terminaban con ellos sujetándola mal. Pero podía entregarle a mi hermana una sola cosa verdadera. Marina tenía 10 años cuando murió papá. No recuerda la cocina de los domingos, el camionero que nunca se iba, los pliegues del tenedor. Toda su idea de nuestro padre le llegó de segunda mano, de una mujer que tiró su sartén a la basura. Así que encontré una cajita de hojalata en mi estantería, de las antiguas con tapa de bisagra, y metí la empanada dentro sobre papel de horno. Y al lado puse una fotografía que he llevado por 3 ciudades. Frank Valdés en la plancha del diner, a mitad de una carcajada, la espátula levantada como la batuta de un director. En una tarjeta escribí: tu hija debería saber quién fue su abuelo. Él habría alimentado a toda la fiesta. Con cariño, Elena. La atané con hilo de carnicero rojo del rollo de mi estación. Era la primera cosa que había hecho para mi familia siendo yo misma, siendo la hija de mi padre, en 19 años. La puse encima de las cajas de pasteles para no echarme atrás. Luego subí y dormí como una acusada. El domingo amaneció brillante y cruel, uno de esos abriles de Madrid en los que la luz no tiene paciencia. Me puse un vestido azul marino, liso y planchado. Sin perfume según las instrucciones.
A las 10:15 apilé las cajas de pasteles y la cajita con el hilo rojo en un carrito, esperé el semáforo como una ciudadana ejemplar y crucé los 2 carriles desde mi puerta verde desteñida hasta la de cristal de Meridiano. 40 segundos de puerta a puerta. Lo había contado 100 veces desde mis taburetes sin haber hecho nunca el viaje. Dentro, Meridiano era todo lo que prometía. Mármol bajo los pies. Orquídeas voladas desde algún sitio caro. Una arpista afinando junto a las ventanas. Y una lista de asientos en un atril de latón. 40 nombres en caligrafía. El personal de gris se movía como si estuviera coreografiado. Empujé el carrito hacia la entrada de servicio porque sé cómo funcionan las cocinas. Y ahí ocurrió. La primera grieta del día. Un cocinero joven que sujetaba la puerta me vio y se quedó completamente quieto. Luego asomó un segundo, miró y desapareció dentro. Y a través de la rendija oí un siseo que viajó por su línea como corriente. Apareció la sous chef secándose las manos. Unos 30 años, mirada afilada. Me miró como si me hubiera visto antes, porque lo había hecho. La mitad de los cocineros de este barrio han comido en mi barra en sus noches libres y me han visto dirigir el pase. Chef, dijo apenas por encima de un suspiro. Chef Val de la Caldera. Y en su voz estaba la cosa que el comedor de mi familia nunca había contenido ni una sola vez. Puse un dedo en los labios. Ella asintió despacio como si le hubiera entregado algo frágil, e hizo que su equipo cogiera mis cajas con más ceremonia de la que merecen unos pasteles. Es un honor, susurró. Hemos medido nuestro menú contra el vuestro. Le di las gracias y volví al vestíbulo a buscar mi asiento, pensando con alivio genuino que la sous chef sería la única sorpresa del día. Luego llegué al atril de latón. Leí la lista de asientos de arriba a abajo 2 veces. 40 nombres en tinta marrón. Primas a las que no veía desde hacía años. Los compañeros de fraternidad de Lucas. Todas las mujeres del solarium de Pozuelo. Bárbara de los chasquidos de dedos. Ninguna Elena. Ninguna Valdés. Me quedé allí el tiempo suficiente para que una hostess se acercara, mirara su portapapeles, lo mirara otra vez y pusiera la cara cuidadosa que les entrenan. Lo siento muchísimo, señora, no la tengo en la lista. Detrás de ella, la fiesta giró como el tiempo. Mi hermana flotó hacia mí en gasa blues, una mano en la barriga, seguida de las damas de honor de su boda haciendo bis. Oh, dijo Marina, y debajo había una risita celofán crujiendo. ¡Qué momento tan incómodo! La sala tiene aforo de 40. Y la verdad, esta gente no es exactamente tu ambiente. Dejó que sus ojos viajaran hacia la ventana, hacia el paso de cebra, hacia mi vida. ¿Por qué no pruebas ese bar sucio de enfrente? He oído que es más de tu estilo. Una onda de risa recorrió la gasa. Y mi madre, materializándose al hombro de Marina con una copa de cava, añadió su bendición con la sonrisa que usa en la iglesia. Te sienta perfectamente. Ahí estaba. Las 2. Enmarcadas por orquídeas que yo podría haber tasado por tallo. Sirviéndome mi puesto en la vida sobre un atril de latón. Detrás de ellas, en una torre de 5 pisos de plata, subían en filas perfectas los 120 pasteles míos, y una mujer a la que no conocía los estaba fotografiando, y una tarjeta junto a la torre decía: Postres de Meridiano. Algo en mi pecho se quedó muy quieto. No roto. Equilibrado. Como la burbuja de un nivel que se asienta. Miré a mi madre. Luego a mi hermana. Y sonreí con toda la cara. Tienes razón, dije. Voy a hacer eso. Dejé la cajita de hojalata con el hilo rojo sobre la mesa de regalos. Dije para la bebé a nadie en particular. Y caminé hacia las puertas de cristal con la espalda recta y 40 segundos por delante. Hay mucho que se puede pensar en 40 segundos. De pie en el bordillo, esperando el semáforo, pensé en todas las versiones de mí que habían esperado una silla. La de 17 años en la acera con una sartén entre los brazos. La de 22 llamando a casa por Navidad desde una cámara de frío y recibiendo conversación sobre el tiempo. La de 35 en un coche aparcado ensayando frente al retrovisor mientras la risa de su madre flotaba por una ventana.
20 años. Una larga audición para una mesa que nunca había tenido mi nombre. El semáforo cambió. Pisé el asfalto, y en algún punto en medio de esos dos carriles, con el sol de abril en la nuca, la frase por fin se terminó sola. La que había estado cocinando toda mi vida adulta. Dejé de pedir un asiento el día que construí una mesa. Solo no se lo había dicho todavía. Esa fue toda la confesión, ahí mismo en el paso de cebra. Mi escondite no había sido humildad. Había sido una cobertura. Una última esperanza residual de que si me quedaba lo bastante pequeña, lo bastante callada, oliendo a nada, algún día ellos mismos sacarían una silla. Me habían respondido esa pregunta hoy, en tinta marrón de caligrafía. Bien. Clase terminada. Llegué a mi lado de la calle. La puerta verde estaba abierta con su ladrillo, y se oían los sonidos de las 11 desde dentro, la máquina de café, la voz baja de Samu, los cubiertos que se enrollaban. Sonidos ordinarios. Míos. Lo que olvidé, y de verdad lo olvidé con la mano ya en la puerta, es que el salón principal de Meridiano es una pared de cristal con vista clara a todo lo que yo estaba a punto de entrar. No estaba montando una revelación. Iba a trabajar. Son cosas distintas. A través de la ventana detrás de mí, simplemente parecieron idénticas. El cascabel de mi puerta verde tiene un sonido particular, brillante y un poco rajado. Y cuando sonó, todo mi piso hizo lo que hace todos los días de la semana. Buenos días, chef. Samu desde detrás de la barra, sin levantar la vista. Buenos días, chef. De las dos camareras enrollando cubiertos. Luego Dani saliendo de la cocina con mi chaqueta blanca sobre el brazo, porque teníamos el libro lleno a las 12. Llamándome, chef, tu chaqueta. Y sujetándola abierta como un matador. Valdés bordado en oro sobre el bolsillo. Chef propietaria debajo. Me metí los brazos. La abroché hasta el cuello. Y ocupé mi sitio en el pase. Y tardó quizá 15 segundos, todo visible, cada segundo, a través de 2 cristales y 12 metros de aire de abril. Yo no miré. Dani miró. Sus ojos pasaron por encima de mi hombro y hacia la ventana, y dijo, lento y encantado. Chef, hay gente enfrente pegada al cristal como si fuera un acuario. Samu miró. Una de ellas tiene el móvil levantado. Señora mayor, perlas. Está leyendo algo en voz alta a las demás. Supe después exactamente que estaba leyendo Bárbara, porque sigue online. El artículo de la revista de la primavera pasada. El que no llevaba fotografía. Chef Val, la mano invisible detrás de la caldera negra. El bar de barrio que dejó atónito al sector al ganar una estrella. Y debajo la frase que toda la ciudad había citado durante un año. Quien quiera que sea, cocina como alguien que está cumpliendo una promesa. Me dijeron que mi madre no se movió durante un rato largo. Me dijeron que el cava de mi hermana se inclinó y se derramó por la gasa, y ella no se dio cuenta. Me dijeron que la mitad del shower dejó la mesa de regalos y se quedó junto a la ventana, y que 2 de las mujeres del solarium le preguntaron a la hostess de Meridiano en un susurro que ella oyó perfectamente si todavía se podía conseguir mesa enfrente. Mi móvil se iluminó sobre el pase. Mamá llamando. Lo miré. Lo puse boca abajo. Y grité mi primera comanda. Para cuando cerramos el servicio del domingo, tenía 17 llamadas perdidas, el buzón de voz rendido y un hilo de mensajes que parecía una negociación de rehenes escrita enteramente con signos de exclamación. El lunes por la tarde vinieron en persona. El cascabel sonó su sonido rajado, y ahí estaban. Mi madre con sus segundas mejores perlas. Marina con maquillaje de arrepentimiento completo. De pie en mi comedor, mirando el ladrillo y el latón y las reseñas enmarcadas que habían pasado de largo durante años sin cruzar nunca la calle. Mamá abrió con la frase más extraña. Y quiero que la oigáis de verdad porque me lo dijo todo. Elena, ¿por qué no nos lo dijiste? No, lo siento. No fuimos crueles contigo en una fiesta delante de 40 personas. ¿Por qué no nos lo dijiste? Con el énfasis en nos, como si mi silencio fuera el delito y su desprecio solo el tiempo. Marina fue a continuación,
manos juntas. Este sitio es increíble. Todo el mundo habla de él. Escucha, para el bautizo después de que nazca la bebé, estábamos pensando aquí. Obviamente la familia tiene tarifa de amigos, ¿verdad? 24 horas antes me había ofrecido ese bar sucio de enfrente, y aquí estaba pidiendo mesa en el bar sucio como si fuera un plato del menú. Les serví a cada una un vaso de agua porque así me crió mi padre. Y luego dije con tono uniforme: el libro está lleno hasta el otoño. Os puedo recomendar un sitio en Pozuelo. La sonrisa de mamá parpadeó. Se recalibró. Alargó la mano por encima de la barra y me apretó el antebrazo, un gesto del que no tengo ningún recuerdo de la infancia, y dijo: estamos tan orgullosas de ti, cariño. Siempre supimos que lo tenías. Miré su mano sobre la manga de mi chaqueta de chef. Me dije, fíjate en lo que llega antes de la disculpa. La disculpa, de hecho, no llegó nunca. Quiero mostraros la versión de esta historia que casi conté. Esa semana, Samu soltó un plan por encima del inventario, seco como un formulario de Hacienda. Invita a toda la familia a una catá en la mesa del chef. Luego déjalos de pie en el host, están 2 horas mientras sentamos a todos los walking por delante. Círculo completo. Dani estaba eufórica. Sin sillas en la mesa, chef. Poesía. Y no voy a fingir que no me sabía bien ese pequeño sorbo. Incluso redacté el mensaje. Mamá, Marina, cena en la caldera. Sábado a las 8. Vestid simple. Me quedé en el despacho con el pulgar sobre enviar durante un minuto largo. Luego lo borré. Y os voy a decir exactamente por qué, porque esta es la parte de la historia que querría que oyera mi sobrina algún día. Toda la vida de mi madre funcionaba con una sola máquina. Decidir quién importa. Colocar las sillas para demostrarlo. Dejar que la lista de asientos hable. Si la atraía solo para dejarla de pie junto a la puerta, no estaba rompiendo esa máquina. La estaba comprando. Nuevo operador. Misma maquinaria. Todo lo que había construido en esa sala, la frase de mi padre de que nadie se va con hambre, la puerta abierta con un ladrillo, se convertiría en un atrezo de su misma obra. No. Sea lo que fuera a hacer con mi familia, no iba a ser teatro con mejor iluminación. Así que hice algo sin iluminación ninguna. Le dije a Samu que siguiera cogiendo sus llamadas con educación y que mantuviera el libro honestamente lleno. Le envié a Marina un body de la lista de regalo, precio medio, lavable a máquina, y esperé sin saber exactamente a qué. Llegó 10 días después del shower, con un aviso de embargo. Se deshilachó como siempre se deshilachan estas cosas. Primero en silencio. Luego de golpe. La oficina de eventos de Meridiano llamó a Marina por el saldo del shower. 40 invitados. Arpista. Orquídeas. La mayor parte todavía sin pagar porque la tarjeta corporativa que había dejado Lucas estaba muerta. No descubierta. Muerta. Asociada a una startup que resultó, llevaba disuelta desde antes de Navidad. El coche del leasing con la carpeta del aviso final se lo llevaron en una grúa delante de su edificio. Y el propio Lucas desarrolló de repente una agenda muy ocupada de reuniones de inversores fuera de la ciudad, del tipo a las que se vuela con 2 maletas. Marina me llamó un miércoles por la tarde, y recordaré el sonido de esa llamada el resto de mi vida. Porque en 29 años no creo que mi hermana hubiera marcado nunca mi número solo por mí. Lloraba antes de que dijera hola. Salió a trozos. La tarjeta. El coche. El alquiler del piso de Salamanca que acababa de enterarse que llevaba 3 meses de retraso. Luego se contuvo, se enderezó a mitad de un sollozo y dijo la frase que nuestra madre nos instaló a las 2 en la fábrica. Por favor, no le digas a mamá que te lo he contado. Por favor. No puede saberlo la gente. La gente. Su marido había construido todo su matrimonio con cartón y pintura dorada, y el primer reflejo de la familia, el reflejo debajo del reflejo, era gestionar al público. Le dije que respirara. Le dije que comiera algo y que me llamara si algo empeoraba. Cuando colgó me quedé un rato largo delante de la ventana de mi despacho mirando hacia Meridiano, donde la pancarta ya no estaba,
pero los fantasmas de la cinta adhesiva todavía se veían en las esquinas. Esto es lo que ya sospechaba, aunque mamá sí lo sabía. Lo sabía desde hacía días, y su respuesta ya estaba en marcha. La respuesta de mi madre fue el silencio. El operativo. Se saltó el club de lectura 2 veces. Declinó la visita al jardín del barrio que había coorganizado durante 9 años. Y en términos de Pozuelo, eso es una bengala disparada por encima de los árboles. Porque su círculo lo había olido, claro que lo había olido. Bárbara de los Chasquidos tenía un sobrino en el banco que llevaba el papel de Lucas. Las invitaciones se adelgazaron. El solarium se quedó en silencio. Mi madre estaba aprendiendo a los 61 años la mecánica de la misma puerta que había operado toda su vida. Se abre desde dentro. Oí todo esto de segunda mano, y mentiría si dijera que ninguna parte de mí pensó. Bueno, ahí está. La máquina también se come a sus mecánicos. Pero entonces llegó el martes por la noche. Las 11. Sillas arriba. Suelos fregados. Samu ido. Un golpe en mi puerta cerrada con llave y a través del cristal. Mi madre sola. Sin perlas. Sujetando el bolso con las 2 manos como una mujer en un andén de autobús. La dejé entrar. Se sentó en un taburete de la barra, rígida, y me di cuenta de que nunca en mi vida había visto a mi madre sentada en una barra. Miró un rato la sala vacía, el ladrillo, los grifos, la foto de Gus detrás de la caja. Luego dijo: «¿Mantienes la casa limpia?» Que de Carme Valdés es una salva de 21 cañonazos. No dije nada. He dirigido suficientes servicios de cena para saber cuando alguien está trabajando para devolver un plato. Su mano alisó el bolso sobre las rodillas 2 veces. Y entonces mi madre dijo algo que había esperado oír toda mi vida adulta, aunque llegó por una puerta que nunca esperé. Hay una cosa que nunca os conté a las 2, de cuando vuestro padre estaba vivo. Levantó la vista hacia mí. Necesito que sepas por qué odio el olor de una cocina. Habló casi 1 hora, y os la voy a dar como me la dio ella. Sin adornos. Cuando papá estaba vivo y el dinero escaseaba más, mi madre trabajaba de camarera en un club de campo de la zona norte. Comidas. Banquetes. Eventos de socios. Era joven, guapa y pobre, y dijo la palabra pobre como si tuviera huesos. Una tarde en un banquete del Día de la Madre, estaba sirviendo a una mesa de mujeres de su misma edad cuando una de ellas, queriendo más café, no dijo una palabra. Chasqueó los dedos 2 veces. Mi madre se giró con la cafetera y sonrió, porque las propinas nos alimentaban ese mes. Y de pie en la puerta del salón de banquetes, en una visita escolar, sujetando flores de papel, estaban sus 2 niñas pequeñas mirando a su madre acudir cuando la llamaban, como un perro de caza. Tú no te acordarás, dijo. Yo tendría unos 4 años. Marina todavía no había nacido, así que debí ser yo y una prima. Y no me acuerdo. Ella sí. Todas las noches después de aquello lavaba ese uniforme a mano en el fregadero, dijo, para que le durara, y hizo un voto sobre ese fregadero de la forma en que algunas personas rezan. Sus hijas se sentarían en las mesas. Sus hijas nunca llevarían la cafetera. Cuando murió vuestro padre, dijo, y la voz no le tembló. Se aplanó, miré sus delantales en ese armario y no podía respirar. No estaba tirándolo a él, Elena. Estaba tirando la cafetera. Y luego tú la sacaste de la basura, y te fuiste, y construiste toda tu vida alrededor de ella. Y cada vez que te miraba, me veía a mí misma en aquel salón de banquetes, y no lo soportaba. Terminó el agua. Se la rellené. Entendí por fin aquel chasquido en el solarium, y su cara poniéndose blanca. No había estado ignorando mi humillación. Se estaba ahogando en la suya. Quiero ser cuidadosa aquí, que este es el momento en el que las historias como la mía suelen ablandarse, y la mía no lo hizo. Lo que mi madre me entregó aquella noche fue una razón. Y una razón no es un recibo. Dije. Gracias por contármelo. Lo decía de verdad. Y mi mano se quedó plana sobre mi propia barra mientras decía el resto. Mamá,
dirigí una cocina de la que habrías estado orgullosa durante 5 años, y me presentabas como la chica que ayuda en un bar. Hace 3 semanas no había silla para mí en una fiesta donde mi comida estaba en la mesa con el nombre de otra persona. Entender de dónde salió el cuchillo no lo desclava. Ella se estremeció, y por una vez no discutió. Nos quedamos en el silencio con todo ello. Nunca dijo la palabra perdón aquella noche, por si estáis esperando. Tenía 61 años y nadie le había enseñado nunca que esa palabra tuviera ningún poder. Todo su vocabulario eran listas de asientos. Preguntó por fin, rígida como zapatos nuevos. ¿Qué quieres que haga? Y dije lo único honesto que tenía. Todavía no lo sé. Solo, no hagas teatro. Eso es lo único que sé. Asintió despacio. Cogió el bolso. Se detuvo en mi puerta mirando el ladrillo que la sujetaba abierta. Luego se fue. Y antes de que las luces traseras de su coche desaparecieran de la calle, mi móvil vibró 2 veces contra la barra. El primero era Gus. El abogado dice lunes, niña. Trae bolígrafo. El segundo era la productora. Tan alegre como siempre. Confirmando la carga del sábado. El aniversario. El especial. Equipo completo a las 4. Me quedé en mi bar vacío entre esos 2 mensajes, y si hubierais escuchado con atención, habríais oído el tic-tac de las 36 horas. El sábado llegó con lluvia. La serie de abril que convierte los canalones en arroyos. A las 4 los bolas de Meridiano enfrente corrían con paraguas, y mi bar era un barco atracado cargándose para la guerra. El equipo de televisión tendió cables a lo largo de mis zócalos y montó una cámara sobre la mesa 6 con una lucecita roja como una herida. La productora recorría la sala diciendo precioso, de cosas que yo había arreglado con soldador. Estábamos a tope. 62 cubiertos. Exactamente 1 año desde la llamada que cambió mi vida. Y la empanada de melocotón de papá estaba en la carta impresa por primera vez. Empanada de Frank, 14 euros. Siempre. Y luego estaban las 2 reservas que tenían a todos los cocineros de mi cocina caminando de puntillas. Una mesa para uno bajo un nombre que ninguno de nosotros encontraba en ninguna parte, y una mesa de 4 reservada a través de un servicio de conserjería. Ambas pidiendo educadamente la catá completa. Si habéis trabajado en una cocina con estrella, lo sabéis. Nunca conoces la cara. Cocinas cada plato como si fuera el plato. El susurro en mi cocina era una sola palabra. Reinspección. Pasada de mano en mano con las comandas. Lunes a las 9. Despacho del abogado de Gus. 12 años de ahorro y un bolígrafo. Todo lo que había deseado nunca estaba de repente apiñado en un pasillo de 36 horas. Y solo tenía que caminar recto por el medio. El primer turno salió limpio. El especial se agotó a las 7:40. La productora consiguió su toma del certificado junto al fregadero y lo llamó la historia del año. A las 7:55, en medio de disparar el tercer plato de la mesa de 4, oí la puerta de atrás. 3 golpes. No fuertes. El tipo de golpe que hace una mano cuando se le han acabado las mejores ideas. Samu fue. Volvió con lluvia en los hombros y la voz baja. Chef, es para ti. Es tu hermana. Está empapada y te está pidiendo por tu nombre de pila. Marina estaba en el callejón bajo la bombilla desnuda. 8 meses de embarazo. Sin paraguas. El pelo pegado a la cara. El rímel bajándole en 2 ríos grises. Sujetaba una sola hoja de papel que se había vuelto translúcida con la lluvia. Y cuando me vio me la tendió como un niño que entrega algo roto. La letra de Lucas. No leí todo. Las palabras por lo mejor y cuando las cosas se estabilicen fueron suficientes. Los hombres como Lucas siempre se van en voz pasiva. Se había ido en avión esa misma mañana. Las cuentas conjuntas estaban bloqueadas a la espera de algo que llevaba a abogados. El piso de Salamanca terminaba a final de mes. Y mamá, dijo ella, contestaba porque el móvil de mamá se había convertido en algo que escondía.
Mi hermana estaba de pie en mi callejón con la lluvia resbalándole por la barbilla y dijo. No sabía dónde más estaba abierto. Luego la cara se le partió por la mitad. Elena, en el shower no había silla porque yo no puse ninguna. Le dije a la organizadora que los números salían mejor con 40. Estaba sollozando ahora. Una mano en el marco de la puerta. Otra en la barriga. Lo hice porque tú me haces sentir pequeña solo de estar ahí. Siempre lo has hecho. Ni siquiera lo intentas. Y ahora no hay silla para mí en ningún sitio del mundo, y la única puerta que está abierta es la tuya. Detrás de mí, la cocina rugía a pleno. La campana del pase sonó 2 veces. La voz de Dani me llamó con un signo de interrogación. Plato 4 para la mesa de 4. La mesa del quizás. La mesa que podía mantener o matar la estrella. La cámara sobre la mesa 6 ardía en rojo a través de la ventanita. Lluvia a un lado de mí. Todo mi futuro brillante al otro. Y entre medias, una chica mojada que por fin había dicho la verdad en voz alta. 3 segundos. Tuve unos 3 segundos para decidir quién era. Esto es lo que hice con ellos. Entré un paso y llamé a Dani. Se giró desde la línea, el sudor en la raya del pelo, y me desaté el delantal. El que lleva mi nombre bordado sobre el corazón. Se lo quité por encima de la cabeza, y se lo puse a ella. El ruido de la cocina bajó como una radio a la que le han quitado el enchufe. Tu pase esta noche, dije. El plato 4 sale de tus manos. Todo sale de tus manos. Llevas un año lista. Los ojos se le pusieron brillantes y dijo. Sí, chef. ¿Cómo se toma un juramento? Y se volvió a los fogones, y nunca en mi vida he estado más segura de una contratación. Luego encontré a la productora en la barra. Esta noche dejamos de filmar, dije. Empezó a explicar con la voz rápida y alegre, lo que significa caminar fuera de una emisión nacional, como estas ventanas no se vuelven a abrir. La dejé terminar. Mi familia se está deshaciendo en mi callejón, dije. Esto no va a ser contenido. Recoged las cámaras. Las recogieron. Luego caminé de vuelta por mi cocina, bajé la sartén de mi padre de su gancho y la puse sobre la plancha. Y fui al estante de mi despacho donde una cajita de hojalata con hilo de carnicero rojo había estado sin abrir desde el shower. La sous chef de Meridiano la había traído ella misma después del desmontaje y me la había puesto en las manos diciendo solo. Esto se quedó en la mesa de regalos, chef. Metí a Marina por la cocina, goteando, y nadie de mi línea parpadeó siquiera, porque yo los había entrenado y sus modales son los míos. La senté en la mesa del personal del rincón, la desvencijada donde se hace la comida de familia, y abrí la cajita, y calenté la última empanada de nuestro padre en la sartén negra de nuestro padre, mientras el mejor servicio de la vida de mi restaurante salía a mi alrededor bajo el mando de otra persona. Le puse el plato delante con la fotografía al lado. Come, dije. Nadie se va de mi mesa con hambre. Ni siquiera las que me han hecho daño. Marina miró la fotografía, luego el plato. Y comió la cocina de su padre por primera vez en 19 años. Llorando como se llora cuando la cosa que te duele por fin tiene nombre. Diciendo que sabía a ser pequeña. Diciendo que lo sentía de todas las formas rotas que tenía. Ninguna de ellas actuada. Y yo, de pie allí, en una cocina que funcionaba perfectamente sin mí. Vi por fin el certificado junto al fregadero por lo que lo había convertido. Un arma en un cajón. Prueba guardada para un día del juicio en el que se la lanzaría a la cara a la gente que me había pasado por alto. Había pasado 20 años midiéndome con la cinta métrica de mi madre, solo que desde el otro extremo. Miré a Dani dirigiendo mi pase. A mi hermana comiendo la comida de mi padre. A la lucecita roja sobre la mesa 6 apagada. Y dejé la cinta. Toda. Para siempre. Cada elección tiene factura y quiero mostraros la mía, desglosada, porque las historias que se saltan la factura os están mintiendo. Las últimas palabras de la productora fueron profesionales y frías como el aire de la cámara. Esta era una ventana única, chef. Espero que haya valido la pena.
El hueco de la emisión se lo llevó un chef de Valencia, y con él se fue la confianza fácil del comité de préstamos. El lunes a las 9 me senté de todas formas en el despacho del abogado de Gus, y firmé el edificio con la estructura más segura y más lenta que el propio Gus había puesto sobre la mesa meses atrás, cuando me dijo que él cumplía los tratos. Mis 12 años de ahorro abajo. El resto adeudado a Gus y a su herencia a plazos. Sin préstamo de expansión detrás. La segunda localización que había dibujado en servilletas, la terraza, el mostrador de pastelería con el nombre de Dani, todo se movió al menos un año hacia adelante. Quizás 2. Firmé cada página con mano firme. Gus me miró hacerlo, luego dejó las viejas llaves de latón en mi palma y cerró mis dedos sobre ellas con las 2 manos, y no dijo nada en absoluto. Que de Gus es un discurso. Y la mesa de 4, la mesa del quizás, tacatá que salió de las manos de Dani mientras yo calentaba una empanada para mi hermana. Fue impecable, me dijo, y la creó. Y aquí está el final honesto de ese hilo. Nunca supe quiénes eran. Nunca se sabe. La siguiente edición de la guía faltaba meses, y por primera vez desde aquella llamada de un jueves que cambió mi vida, descubrí que podía esperar sin los nudillos blancos. La estrella se quedaría o no. La empanada necesitaba calentarse de todas formas. Ese domingo a las 6 de la mañana alguien llamó a mi puerta cerrada con llave, y a través del cristal vi a una mujer en vaqueros. Nunca había visto a mi madre en vaqueros. 61 años. El pelo recogido con una goma sencilla. De pie en la mañana lavada por la lluvia delante de mi puerta verde, a una hora que ella alguna vez había llamado de agricultores y delincuentes. Abrí. Se quedó en el umbral con la barbilla alta, porque hay arquitectura que nunca cambia, y dijo. Todavía no sé cómo decir la cosa que tú dijiste una vez. La palabra se me atasca. Un respiro. Así que me gustaría hacer algo con las manos en su lugar, si me enseñas. Detrás de ella, la calle estaba vacía y el cielo hacía su primer rosa. Me hice a un lado y la dejé entrar. No la abracé, y ella no alargó la mano. No somos una película. Somos una familia, y las familias se mueven a centímetros. Cogí un delantal limpio del gancho junto a la cámara, el de lona lisa que usa todo mi equipo, y se lo sostuve. Y mi madre, que tiró una sartén a la basura hace 19 años, bajó la cabeza y dejó que se lo pasara por el cuello. Le enseñé a enharinar la tabla. A doblar. Cuarto de vuelta. Doblar otra vez. Como la masa le dice a las palmas cuando ya es suficiente. Era terrible en ello, y se quedó igual. Muñecas hundidas en harina. Las perlas en un cajón en casa. No nos resolvimos aquella mañana. Sigue siendo Carme. 2 semanas después intentó reorganizar mi host stand, y la mandé de vuelta a la masa. Pero cuando salió la primera bandeja, torcida y dorada, miró lo que habían hecho sus manos, y yo la miré a ella, con el delantal blanco de harina, y le devolví su propia frase limpia. Te sienta perfectamente. Mi madre rió, y luego en silencio, en la mesa de pastelería, con harina en las manos, por fin dijo la palabra. Aquí es donde aterrizó todo el mundo, porque os habéis ganado la contabilidad. Marina se mudó a la pequeña unidad del segundo piso de mi edificio la semana en que murió el contrato de Salamanca, y ahora lleva mis libros 3 mañanas a la semana. El primer sueldo de su vida adulta. Y lo enmarca como un diploma. Su broma, no la mía. Lucas reapareció en Valencia con un trabajo asalariado y un calendario negociado por abogados. El primer pago de manutención llegó en junio. Y no tengo absolutamente nada más que decir sobre Lucas. Mi madre perdió el círculo del solarium. Bárbara les cuenta a la gente que es una pena lo de Carme, y la visita al jardín encontró nueva coorganizadora. Y el mundo de las listas de asientos se cerró sobre su ausencia como el agua, como siempre hace, porque ese mundo no estaba construido para echar de menos a nadie. Sigue al otro lado de la calle también. Meridiano prospera. Los bolas corren. Las orquídeas llegan frescas los martes. Y Crestline compró la manzana de detrás de la mía el mes pasado. No pude arreglar nada de eso, y he dejado de cobrarme la factura por ello. Pero en julio llegó mi sobrina.
3,2 kilos y furiosa. Y Marina la llamó Francisca. Frankie para el día a día. Y el primer domingo de su vida fuera del hospital, mi restaurante cerró al público por única vez en todo el año, y a la mesa del personal se le añadieron 3 hojas, y toda mi familia torcida se sentó a ella. Dani y Samu y Gus por videollamada desde Valencia incluidos, y comieron empanadas de una sartén negra marcada FA, mientras Frankie dormía a través de su propia fiesta. Había silla para todos. Había incluso una de sobra. Ahora dejo una vacía a propósito. Y todos los domingos alguien entra de la calle y la ocupa. Pasé 20 años intentando ganarme un asiento en su mesa, y un sábado de lluvia di la mía. Y esto es lo que me cambió esa operación. Tu valor nunca fue algo que tuvieras que demostrar a la gente que se niega a mirar. Es algo que cocinas en el mundo de todas formas, hasta que los que importan encuentran el camino a tu cocina. Esa es mi historia. Un asiento que faltaba. Un cruce de calle. Y una mesa que nunca se queda sin sillas. Si alguna vez has sido la persona a la que tu familia se negó a ver. Monta tu propia mesa de todas formas. Y móntala con orgullo. Si mientras escuchabas esta historia se te ha venido alguien a la cabeza, compártela con esa persona hoy. Si esta historia te ha tocado, deja un comentario. Cuéntame, ¿tú también has tenido que cruzar la calle para que te vieran? Dale a like. Suscríbete. Activa la campanita. Y comparte esto con quien necesite oírlo. Porque a veces, el asiento más importante no es el que te dan. Es el que tú construyes. Y dejas vacío. Por si alguien necesita llegar empapado una noche de lluvia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente historia.